creo que sí, ahorita la prioridad si estás en un rol que sientes que está en declive, ese es el momento de dedicar por lo menos tus fines de semana a estarte preparando en AI. 3 horas el sábado, 3 horas el domingo que te dediques a leer, hacer una certificación, lo que sea que te ayude a poder tratar de empezar a migrar tus habilidades a cuáles son las nuevas habilidades que se necesitan. Por ejemplo, científico de datos, por más que uno crea que no se puede ser científico de datos, hay compañías como DataCamp que te llevan desde cero, donde no sabes nada, hasta poder levantar y tener realmente un cierto conocimiento de data y manejo de datos. Entonces yo sí siento que como profesional, lo primero que tengo que pensar es cuánto tiempo tengo que estar invirtiendo para poderme migrar a hacer AI o para poder migrar mi rol que sea mucho más relevante en AI. ¿Seremos reemplazados por la inteligencia artificial? Ulises y yo nos sentamos a leer un reporte del Future of Jobs que sacó el World Economic Forum a inicios de año y vamos a analizar cuáles son esos trabajos que van a ser optimizados con la inteligencia artificial, cuáles son esas nuevas carreras emergentes que se dan gracias a la tecnología y cuáles son esos roles que están más en riesgo y qué puedes hacer al respecto. Así que para empezar, hablemos un poco de cómo hoy estamos viendo el mundo laboral en el que vivimos. Y algo muy importante para tener presente y para introducir el tema es que la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es algo que está sucediendo ya. Recientemente vi una noticia del CEO de Shopify diciendo, que creo que me la compartió Ulises casualmente, que él decía, Ujú. no voy a hacer ninguna contratación que no sea algo que la inteligencia artificial pueda realizar. Eso obviamente mucha gente queda como en pánico, pero digo, al final no es un tema de entrar en pánico, es simplemente entender que la inteligencia artificial ayuda a realizar muchos procesos, algunas funciones o habilidades que uno va a tener que desarrollar que no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial y vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, para introducir lo que ustedes opinan de esto o que han observado ustedes en sus respectivos industrias, ¿no? AI, baby, eso es lo que se ve ahorita. O sea, todo se acerca a AI, tenemos que estar hablando de eso, entrenando gente para eso. Es interesante ver cómo las empresas ya están principalmente pensando cómo reclutas para AI, cómo haces pruebas de AI, cuáles son las formas de poder evaluar a alguien que está utilizando AI para luego ver si lo puedes traer al workforce, ¿no? Es increíble cómo esto ahora se ha vuelto más un tema de casi que si sabes usar Excel o no, ¿verdad? Ahora en Excel, ahora en los job descriptions pones, que, ay, sí, que sepa usar Excel. Y bueno, ahora te están diciendo que sepa usar ChatGPT, que sepa usar, o sea, para ese camino estamos y me gusta la frase que dijiste donde el futuro, esto ya no es el futuro, esto es ya, porque es cierto, ya lo ves ahora, cómo todo se está pensando en utilizar AI para cada cosa que estamos haciendo. Sí, yo nada más construyendo sobre lo de Jorge, sí, yo creo que definitivamente ampliar el acceso a herramientas digitales, una de ellas es obviamente el AI, es un factor que toda persona necesita para poder como, ya sea un emprendedor, sea una persona que trabaje en una empresa corporativa, como manejarse en su día a día, ¿no? Si no, entonces al final siempre se va a quedar, o sea, se va a estar quedando atrás. Incluso ya también temas de poder automatizar sus propios procesos, como microprocesos, pues desde su propia perspectiva. Y también súper importante con estos temas es toda la parte que también lo he visto en algunas empresas que lo han estado como implementando, como estas capacitaciones para que las personas también comiencen a pensar de forma un poquito más analítica, porque a veces hablamos mucho de AI, pero también se necesita poder tener como ese análisis previo para darle ese input correcto a la herramienta y por ende te dé ese output correcto, ¿no? Sí, y yo creo que son como dos partes, ¿no? Y tal vez como para ir hablando, por un lado, del mercado laboral, según lo que habla este reporte, digo que son dos partes porque por un lado son los trabajos que independientemente de la inteligencia artificial, hay trabajos que naturalmente, desde antes de que la inteligencia artificial estuviera como widely available para todo el mundo, y habían trabajos que estaban decreciendo. Y por otro lado está el tema de skills. Entonces, primero hablemos de qué está pasando en el mercado laboral. Obviamente, esto es un reporte de 300 páginas, pero bueno, como para nada más resaltar lo básico esencial relacionado a esto, lo que está impulsando esa transición o esa evolución en el mercado laboral, número uno, ¿saben qué es? La inteligencia artificial y el procesamiento de la información. 86% de las personas que encuestaron están conscientes y están esperando que la inteligencia artificial transforme sus negocios y sus roles al 2030. Otro de los que destaca aquí también la automatización, el tema de machine learning,
Y bueno, hay otras cosas también ya un poco más generales, como el cambio climático, todo este tema de la economía verde, la geopolítica, que en este momento vemos la tensión comercial que se está dando. Y como para resaltar aquí un highlight y que lo podamos conversar, se habla de que el 22% de los trabajos actuales van a cambiar para el 2030. Entonces va a haber como una suma ahí bien interesante, porque dice que se van a crear 170 millones de trabajos nuevos, pero van a desaparecer 90, ¿no? Que pudieran ser estos temas, ¿no? Yo te digo que algo que está empezando a pasar es, por ejemplo, en la rama de marketing, el mercadeo digital, ya se viene usando AI hace ratos, no es que sea nuevo. Entonces ya ahorita, si vemos, el AI se está empezando a comer casi todas las tareas del marketero, desde que cómo se automatizan bits, cómo se hacen creativos y se lanzan de una vez y cómo se consiguen más usuarios nuevos desde de manera automática. Entonces, como es casi inmediato ver que las tareas más de las personas que hacían las cosas está desapareciendo. El diseñador, el marquetero que está en la plataforma metiendo los clics para que se lance una campaña. Pero lo que no se está desapareciendo es la gente que está haciendo la estrategia, la creatividad. Bueno, tenemos que ir para allá. Esta es la dirección que vamos a poner. Pero ya la ejecución de las cosas mismas está desapareciendo. Por ejemplo, en ingeniería también, cuando estamos hablando de product management, el Product Manager ahora con IA, todo el mundo, ay, va a reemplazar al Product Manager de AI. No, al revés. El Product Manager ahora puede hacer mejores prototipos, mejores Discovery Documents, puede hacer muchas mejores cosas que ahora ya puede venir y mostrarle a un ingeniero. Pero realmente el trabajo del ingeniero ahora de AI está empezando a decir, a codear por voz. Entonces, te digo, dentro de mi rama, todos los que hacen, que son mercadólogos digitales, los diseñadores, los ingenieros, creo que son los primeros trabajos que a pesar de que se parecieran que van a ser los que más se necesitan, se van a empezar a reducir porque la máquina va a empezar a hacer lo que nadie quiere hacer, ¿verdad? La parte de hacer. Pero la parte de estrategia y creatividad, eso va a seguir, se va a potenciar ahora más. Yo creo que ahí también, y antes de darle el paso a Ulises, y eso yo lo veo mucho, yo comencé en marketing digital en 2014. Más o menos, sí, en 2014. Y en ese entonces estaba montando Facebook Ads. Hoy, ¿cómo era a cómo es? O sea, ¿cómo era en ese entonces a cómo es hoy? Prácticamente, y no solamente con Facebook, ha sucedido con todas las plataformas de advertising. Básicamente a lo que han evolucionado los productos, o sea, a lo que han evolucionado estas plataformas hoy desde el punto de vista de creación de campañas, ha evolucionado a un punto donde ya tú no necesitas esa parte estratégica de estructurar que si las audiencias, que si el criterio por audiencia, o sea, eso era parte como del valor agregado cuando tú creas campañas hace 5 o 6 años, que la segmentación y testear y voy a poner este anuncio ya prácticamente lo que te dice la plataforma y de hecho está probado, o sea, inclusive hay expertos que hacen el test de si yo monto una campaña con la estructura que yo manejaba antes, el método de Advantage Plus se llama el caso de Facebook Meta, que es como súper abierto y hace el machine learning y todo, y busca al público sin que tú le des la segmentación. El método de Facebook genera igual los mejores resultados que una persona que te hace toda una estructura sofisticada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos roles de trafficker digital o de montar campañas, si simplemente se limitan a, bueno, es que yo te voy a crear una estructura y te habla de estructura y de la estructura, ese tipo de gente no va a tener un futuro si no evoluciona y piensa más, como tú dices, del tema de estrategia, de pensar en cuál va a ser el creativo, cuál es el racional del creativo, cuál es el storytelling del creativo, poder analizar por qué ese creativo funcionó y no delegarlo 100% a la plataforma, ¿no? En ese Yo caso, como lo Ulises, tú, puse, solo antes de pasar eso, como lo puse en una discusión que teníamos en una empresa, yo les decía, es que ya es hora de regresar al marketero a hacer marketing. Porque nos tocó hacer este trabajo de cuasi ingenieros, de estar metiendo codiguitos izquierda, derecha, que realmente no servía. Entonces es hora de regresar al marketero a hacer marketing, que es estar pensando en quién es el usuario, cuál es la historia, cómo vamos a llegarle, le estamos dando el producto que necesitamos y los beneficios que necesitamos, en lugar de estar tratando de descubrir cómo venir y lanzar un ad en una plataforma compleja. Entonces eso es lo que realmente es un gran cambio que ya Lea ya lo está haciendo, pero ahorita se está exacerbando a manera mucho más acelerada. Ulises, tú, como tal vez no estás tanto en el tema de marketing, pero sí trabajando con empresas, con ONGs, con gobiernos, ¿qué has visto desde el punto de vista de posibles roles o procesos que hoy todavía se siguen haciendo, Manuel? Tú ves aquí claramente una oportunidad para que el AI pueda potenciar y no lo están aprovechando hoy. Sí.
Principalmente en este segmento, yo lo veo un poquito como al revés de lo que menciona Jorge, ¿no? En el caso de empresarios de microempresas o empresas medianas, incluso ONGs, sí hay algunos roles que obviamente se están transformando, como por ejemplo los de data entry. Esos sí o sí se están totalmente transformando. Pero para este segmento en particular creo que se están abriendo como muchas oportunidades en el sentido de que estas herramientas te dan la posibilidad de poder crear mucho más rápido, de no necesitar una estructura tan rígida para poder sacar ciertas estrategias. Siempre y cuando, aquí es como totalmente lo contrario, aquí tú necesitas poder también tener como saber, y es básico, saber qué es marketing para poder utilizar la herramienta. Si no sabes, obviamente el output de la herramienta puede ser cualquier cosa. Y lo que yo estoy viendo es eso, como que estas herramientas le están abriendo posibilidades a los empresarios o a los microempresarios a diseñar nuevas estrategias basado en las necesidades que ellos tienen, basado en las datas que ellos pueden agarrar de distintos lugares. Y yo creo que también aquí es súper importante todo el tema de todas estas personas van a tener que como que aceptar o sea, montarse en la ola para poder desarrollar entonces, digamos, como lo que necesitan. Pues. Principalmente eso es como lo que he estado viendo, es un poquito distinto a lo de Jorge, pero igual al final es desarrollar, es que ellos puedan desarrollar basado en eso que están necesitando. Oye, yo creo que, todavía no mucha gente está consciente de eso, ¿no? Por lo menos, yo creo que uno de los retos siempre de las ONGs o de empresas chicas es el tema de personal, ¿no? Yo necesito una persona que me escriba copy, necesito una persona que me escriba esto, necesito una persona que me haga lead generation. Estos días estaba haciendo una prueba de algo que tengo que hacer del trabajo y históricamente ha sido un problema, porque normalmente la- la- los partners que contratamos para poder hacer eso, por un tema simplemente de tecnología, no nos da la información que necesitamos. Yo el fin de semana voy a ver qué puedo hacer. Y encontré una herramienta que no es precisamente de AI, pero tocando poco ese punto de como el trabajo manual. Es una plataforma que tú entras y encuentras como diferentes bots o más que bots son como scrapers. Tú buscas que el scraper de Google Maps, el scraper de LinkedIn, el scraper de Instagram. Y ahí hay un montón, pero un montón de plataformas. Entonces es como un marketplace. La gente los monta y tú lo que haces es que ganas, o sea, el que lo monta gana plata con la cantidad de veces que se utiliza esa aplicación. Y tú por el otro lado, como una persona que necesita usar la función, obviamente paga, no sé, $2 por cada 1000 resultados, por darte un ejemplo. Entonces, yo lo que hice con esta plataforma es que necesitaba hacer una selección de unos perfiles de redes sociales y tú le pones el listado de todas las cuentas de las redes sociales. Y le pones scrape y agarra todo eso. Oye, y en cuestión de segundos, me agarra y me hace la tabla con el perfil, el nombre, el bio, si es una cuenta privada, si es un business, la categoría del business, todo lo demás. Y eso después tú lo puedes poner con ChatGPT o con alguna herramienta de AI para que te analice los bios y te diga como el subgrupo, porque el problema que tiene hoy muchas de estas plataformas es que dependen de que tú en tu bio tengas el rol correcto y la bio diciendo a qué te dedicas. Y mucha gente no lo pone bien. Entonces, obviamente te toca ir uno a uno a revisarlo. Pero eso es un trabajo que normalmente te tomaría 4 o 5 días ir perfil por perfil, copiar la data manualmente en una tabla y tú puedes scrapearlo. El de Google Maps, cuando yo vi el de Google Maps, para mí eso es increíble, por lo menos si tú quieres hacer estrategias de lead generation. Y que quiero scrapear a todos los talleres de Panamá. Te metes a Google Maps, pones la categoría, pones el radius y te saca en una tabla los números de teléfono, te saca las direcciones, te saca los horarios. No hay ni impresionante, ¿no? De hecho, dos casos muy particulares con unos clientes que me pasó. Uno fue muy parecido a lo que estamos hablando hace un par de días del tema de la creación de imágenes. O sea, el cliente, a mí me sorprendió lo que hizo, porque el cliente agarró dos referencias de posts que le habían gustado de ciertas marcas, metió su logo, metió su claim, que también le había creado el GPT, y le pidió el arte. Y cuando me lo muestra, yo le dije, más o menos como cuánto tiempo se demoró el diseñador en hacer esto. Y él me dijo, dije, no, esto lo hizo el GPT. Y dije, wow, o sea, cómo cuando la gente se monta en esto es como que te facilita mucho el trabajo y entonces ya él obviamente le comienzan estas preguntas de cómo debo utilizar ahora al diseñador que tengo.
dado que ahora tengo como estos nuevos capabilities. Entonces ahí es donde viene, es interesante ver cómo esa transición, cómo poco a poco se va a ir dando en las distintas empresas, dependiendo de cómo también las personas lo vayan como abrazando, ¿no? Y lo vayan integrando dentro de su día a día. Y la otra que me pasó fue que un cliente me dice como que, bueno, tenemos este proyecto y tenemos que hacer unas entrevistas con los clientes. Y el total de los socios eran 70. O sea, esto es una empresa de 700 personas, pero el total de los socios eran 70. Y la verdad es que era imposible entrevistar a los 70. Entrevistamos como a los más importantes. Pero igual, como en esa conversa con los clientes, nosotros dijimos, dije, hey, ¿por qué no a los que no pudimos entrevistar? ¿Por qué no creamos un bot sencillo que pueda hacerle 5 preguntas a estas personas con las que no pudimos conversar para poder tener su input? Y obviamente que si estas personas respondieran a las preguntas y que sí, no, pudiera igual hacerle repreguntas para sacarle la información. Así podemos tener el contexto o la perspectiva completa de estas otras personas que no, obviamente nosotros no tenemos la capacidad humana de poder entrevistar. Entonces, al final, lo que decía un poco en antes, ¿no? Yo creo que el emprendedor también, a diferencia de la parte corporativa, tiene un poquito más de gap como para poder ser creativo en cómo utiliza el AI para implementarlo en sus empresas, porque obviamente tiene un marco un poquito más flexible, lo cual permite entonces que también, si lo abraza en ciertos como cuellos de botellas que está como teniendo en su día a día, obviamente hace que pueda ser mucho más eficiente, hace que pueda escalar mucho más rápido, hace que pueda, o por ende, generar mucho más ingresos, ¿no? O más valor a los clientes con los que está desarrollando. Y ahora que hablas de cuellos de botella, justo para hablar de nuestro siguiente tema, viendo un poco en el reporte cuáles son esos trabajos que están en mayor crecimiento y cuáles son esos que están como en declive, creo que evidentemente los que están en crecimiento son temas que no solamente combinan la parte tecnológica, sino también la parte de pensar, ¿no? Porque por lo menos vemos especialistas de AI, especialistas de Machine Learning, desarrolladores de software todavía sigue siendo relevante, temas de data science, o sea, todo lo que tiene que ver como con datos, así siendo como algo bien tecnológico y con datos. ¿Cuáles son los que están en declive? Precisamente esos trabajos que no son cuello de botella porque son malos para nada, sino que son trabajos que dependen de estar sentado y en hacer tareas en cierto tiempo, como por ejemplo data entry, los cajeros, trabajadores postales, telemarketing, trabajo administrativo como asistente administrativo, contabilidad. Son esos trabajos que si yo soy un contable yo no puedo tener a más de un cliente en el momento que estoy revisando un estado de resultados para algún cliente, ¿no? Aquí un poco qué ustedes opinan de estas funciones y qué consejos le darían a los emprendedores o empresarios para considerar estos nuevos roles a futuro o para los profesionales que están teniendo alguna de estas funciones y se ven amenazadas por la inteligencia artificial, ¿qué podrían hacer, no? Yo creo que desde el punto de vista de los profesionales, lo primero tienen que pensar es que si el rol está en declive, tienen que empezar a prepararse y pivotear en otros roles emergentes, la verdad. O sea, tienen que estar preparándose en educarse en IA, en estar oyendo este tipo de podcast, en estar tratando de leer. Ahora OpenAI sacó cursos también en AI, entonces puedes también ponerte a estudiar en AI. Yo creo que sí, ahorita la prioridad si estás en un rol que sientes que está en declive, ese es el momento de dedicar por lo menos tus fines de semana a estarte preparando en AI. 3 horas el sábado, 3 horas el domingo que te dediques a leer, hacer una certificación, lo que sea que te ayude a poder tratar de empezar a migrar tus habilidades a cuáles son las nuevas habilidades que se necesitan. Por ejemplo, el científico de datos, por más que uno crea que no se puede ser científico de datos, hay compañías como Datacamp que te llevan desde cero, donde no sabes nada, hasta poder levantar y tener realmente un cierto conocimiento de data y manejo de datos. Entonces yo sí siento que como profesional, lo primero que tengo que pensar es cuánto tiempo tengo que estar invirtiendo para poderme migrar a hacer AI o para poder migrar mi rol que sea mucho más relevante en AI. Sí, yo nada más construyendo sobre lo que menciona Jorge, estoy totalmente de acuerdo con eso. En el caso de los empresarios de microempresas y empresarios de empresas medianas o fundaciones, yo creo que también es utilizar el AI a su favor, ¿no? Porque a veces los cursos, algunos cursos para estos contextos pueden ser complejos tomarlos porque obviamente en el día a día es difícil, pues. O sea, tú también fácilmente le pudieras pedir a Claude, ChatGPT, que te arme literalmente una ruta de trabajo sencilla para poder desarrollar como ese pensum que tú necesitas para rápidamente hacer esa transición, ¿no?
porque sí o sí te tienes que montar. Y obviamente yo, por ejemplo, yo lo que haría es decirle a ChatGPT, este es el problema que tengo, esto es lo que necesito solucionar, porque también el tema de reskilling para mí también es un tema que tú tienes que poder integrarlo dentro de lo que estás haciendo en el día a día, para que obviamente aprendas haciendo, ¿no? Entonces, es cómo lo vas integrando y cómo le das ese contexto a ChatGPT en este caso, para que te arme todo ese pensum y en una semana ya tú tengas habilidades nuevas que puedas no solamente aprenderlas, sino que puedas también implementarlas dentro de tu empresa o dentro de tu proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí, como encapsulando un poco lo que mencionan ambos, todo está en, o sea, no hay una respuesta concreta como esto es lo que tienes que hacer particularmente, porque cada caso va a ser particular, pero lo que sí coincide en ambos puntos de vista es que, o sea, al final es la responsabilidad 100% de la persona, seas empresario, seas el profesional, de tu propio learning path, de tú estar al tanto, de tomarte el tiempo para hacerlo. Y sabemos que la vida es la vida y la familia y todo lo demás, y que el trabajo, pero, o sea, también tienes que pensar que el trabajo es un engaño, ¿no? Y no lo digo de una forma negativa, sino las personas que son workaholics y que están todos los fines de semana aprovechando el tiempo de trabajo y siempre con la excusa de que el trabajo, el trabajo, el trabajo el tiempo que estás dejando de aprender, lo que estás haciendo es simplemente acelerando el momento donde te van a decir, hey, tú sabes que tu posición va a dejar de existir porque lo vamos a consolidar en uno por el tema del AI y tú te quedaste por fuera porque no aprovechaste el tiempo. Y esto lo veo mucho, por lo menos en marqueteros, con el tema digital. O sea, el marketing digital no existe desde hace 5 años. De hecho, yo comencé en 2014 y ya en ese entonces Google Ads, o sea, el Google Search y Display, llevaba como 6 7 años. O sea, estas plataformas son viejas. O sea, Facebook hoy debe tener 19 años desde que se creó como red social. El email marketing, 25 años. O sea, si se pone a pensar, eso es un mundo. Y todavía hay gente que el día de hoy, no, pero es que lo digital es complicado, ese es el futuro, el marketing digital es muy técnico y demás. Si todavía siguen teniendo ese pensamiento hoy, o sea, muy mal, porque ya prácticamente perdieron como la ola y les va a costar no solamente aprender marketing digital o entenderlo, por lo menos, que no es que tienen que ser expertos en montar campaña, pero ahora también tienen que agregarle AI. Entonces, yo creo que también para los empresarios y los profesionales, para mí un red flag es una persona que rehace al tema de AI independientemente de que lo esté tratando de aprender, porque ya prácticamente va a ser una forma de trabajo, ¿no? Y Sí, hablando de esto, lo que pasa es que el AI, nada más para cerrar ese punto, el AI es un capability más. O sea, el AI te ayuda, enhance más como las capacidades que tú tienes y va a depender mucho de incluso la propia experiencia que uno tiene como persona, ¿no? En cómo tú lo vas a usar. Y hay también para mí este factor de que las personas también tienen hasta cierto punto, conectando con lo que dices, tienen que ser curiosas también en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aplicar como esa experiencia, pero sí, esa curiosidad que tienes por ciertos temas específicos y cómo se mezcla esa experiencia con la tendencia y con la curiosidad que tú tienes para entonces entender qué es lo que quieres aprender, pues, y de esa manera como que también se facilita ese aprendizaje, porque lo puedes implementar luego. claro, y precisamente ese punto de que te ayuda a potenciar tu rol, justo viendo en el mismo reporte cuáles van a ser esas habilidades clave o sea, de aquí al 2030. Y particularmente hay como dos grandes ramas. Todo lo que tenga que ver con data, que eso lo sabemos desde hace un montón, hace 6 años, 7 años, tuve los reportes hablando de que Big Data y Data Scientist, o sea, eso no es algo nuevo, ¿no? Pero igual todavía va a seguir creciendo a futuro. Y el otro grupo de skills son pensamiento analítico, critical thinking, resiliencia, curiosidad, como menciona, aprendizaje continuo, alfabetización tecnológica, flexibilidad. Entonces, aquí es donde creo que está como esa luz verde en el camino para esas personas que todavía pueden estar como un poco reacias al tema de AI, que no es que lo vean como un reemplazo completo de su rol, porque por lo menos yo lo que estoy observando hoy es que las generaciones más jóvenes, que se han como, entre comillas, adoptado más el tema de AI, porque naturalmente crecieron digitales, estas personas generalmente no, o sea, no quiero decir que, no quiero generalizar, no digo que no piensen, pero no tienen como esa sensibilidad de que lo que le está transmitiendo la inteligencia artificial, o la información que están recibiendo,
si es correcta o no, o cuál es ese valor agregado que le da sobre la mesa la información. O sea, se van tal cual como, bueno, tú me pediste esto, se lo pedí a la inteligencia artificial y aquí va. Y cuando tú lo revisas y tú, oye, pero esto acá no tiene sentido. Ah, bueno, es que ese fue el resultado que me dio. Sí, pero entonces, ¿para qué te tengo a ti? Si yo pude haber hecho eso tal cual. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre esta parte de están demandando el tema de AI, pero a la vez que yo tenga como el factor humano de critical thinking, de resiliencia, curiosidad y demás, ¿no? Jorge, ¿tú cómo lo has observado también en un equipo tan... Iba a decir algo, Ulises. Sí, el tema con esto, justo ayer me pasaba, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías no necesariamente entran como de forma, como que te tocan la puerta y te dicen, dije, hola, ¿cómo estás? Voy a educarte, vamos poco a poco. O sea, no entran así, pues. El AI, yo me acuerdo que entró, lo lanzaron y de la nada fue noticias por todos lados. Y todo el mundo como intentando aprender a usarlo. Y justo ayer me pasó con una socia que estábamos trabajando un proyecto y ella me dijo como que, mira, nosotros en algunas reuniones nosotros las grabamos para que obviamente poder estar como enfocados en lo que está diciendo el cliente y poder repreguntar. Y ella me dijo, ya lo transcribí, se lo subí a ChatGPT, me tiró los key points y me tiró entonces el resultado. Y yo le dije, ¿cuál es el prompt que le diste? Entonces me lo mostró y yo le dije, no le estás diciendo no le estás dando ninguna dirección a la herramienta para que el output que te dé sea el que tú quieras, porque si te fijas en lo que te está dando, no es lo que el cliente está pidiendo. Entonces ahí también yo lo que me di cuenta fue que no necesariamente cuando estas tecnologías emergentes, que bueno, ya en este caso no, pero cuando estas tecnologías entran, no necesariamente hay como un manual que todo el mundo tenga para poder aprender a usarlas. Entonces vamos como aprendiendo en el camino a utilizarlas y obviamente yo le tuve que decir, man, hay que agarrar, porque si tú le tiras nada más el PDF de la transcripción, ChatGPT va a agarrar lo que él considere importante para dar el output. Entonces es importante que tú le diseñes el prompt de qué es lo importante que quiere el cliente para que entonces se enfoque en eso que tú quieres como output. Entonces mi punto aquí es, yo creo que estas tecnologías son importantes, es importante poder capacitarse en ellas, pero también entender que el factor humano, el factor crítico o de pensamiento es fundamental para que el output que te dé sea el que tú buscas. Si no, entonces esto nunca va a funcionar. Yo creo que hay una línea que se formó ahorita donde están personas de negocio y personas de negocios que usan AI. Y tenemos que empezar a pensar que esta persona de negocios necesita redefinir sus habilidades. Porque el pensamiento crítico, a pesar de que uno cree que no es fundamental o es como un concepto raro que inventó Harvard, realmente el poder tener la capacidad de entender las variables o las cosas detrás de lo que te está dando la máquina es bien importante. Y tenemos que invertir más tiempo en poder entender y estructurar nuestro pensamiento entre quebrar un problema y hacer un árbol de decisión, quebrar de 10, 20 ramas más después para poder entender. Y un buen ejemplo que pasó ayer un amigo me contaba que él trabaja con su hermanito, que él le iba como 7 8 años, y su hermanito empezó a trabajar para él en la empresa, y dice que les hacía propuestas comerciales, y que le mandaban las propuestas comerciales que daban pena. Y él, bueno, le estoy enseñando a mi hermanito, y bueno, estaba con todo eso. Y al final viene, y un día de la nada, el hermanito llega con una propuesta comercial que ni a él se le había ocurrido. Wow, ¿qué hiciste? Eso no lo hiciste tú, no lo hiciste tú. No, bueno, lo hice con ChatGPT, pero claro, el hermanito tenía el pensamiento crítico para hacer una buena propuesta comercial y usar AI para poder hacer una propuesta mejor. Entonces, creo que, como te digo, la línea entre personas de negocio y personas de negocio que usan AI es que la línea está en desarrollar pensamiento crítico, tener más flexibilidad y resiliencia a poder entender esta tecnología y poder invertir un poco más en la Alfabetización. alfabetización. De alfabetización de tecnología. Entonces, realmente las personas de negocios y personas de negocios que usan AI tienen que tener pensamiento crítico, flexibilidad y resiliencia. Y tienen realmente que estar informados en lo que es tecnología y no pueden seguirla evitando. Y como para ir también cerrando un poco con respecto a este reporte, definitivamente aquí creo que como para ir resumiendo algunos puntos y darle espacio también que den como algunos closing thoughts, ¿no? Lo primero, o sea, todos esos trabajos que van a ser reemplazados ojo, en ningún momento dice en el reporte que los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, simplemente están declining. Esto quiere decir también que
pudieron haber sido reducidos, simplificados, qué sé yo, ¿no? Y todos estos trabajos que se van a simplificar, llamémosle, entonces son esos trabajos que tal vez son repetitivos, operativos o que requieren poco pensamiento. Por ejemplo, procesar, no sé, estoy tomando una orden, ya, o sea, tomo una orden y ya, no hay mucho que pensar ahí, un trabajo muy operativo. Y los trabajos que van a crecer son estos trabajos que requieren temas de análisis, de ingeniería. Y cuando hablamos de ingeniería y de datos, que coinciden ambos en el mismo nombre, como lo vemos, es que yo tengo que pensar, está la parte de ingeniería, con la data. Y el AI aquí, viendo un poco como lo que deben hacer las personas, como cada uno en su propio contexto, entender, como mencionó Ulises, ¿no? El AI es un enabler, no un reemplazo. Habrá algunas cosas que sí pueden ser reemplazadas con el AI, que lo hacen mejor con un humano, por lo menos identificar errores en algo o ver algún punto ciego en algún análisis de algo. Pero por otro lado, tener esa parte del pensamiento crítico. Y para tener la parte del pensamiento crítico, por lo menos yo lo veo en marketing, y bueno, ahí cuando les dé el espacio a cada uno, lo menciona también desde sus propias perspectivas. Yo lo veo del marketing. Hoy, por lo menos, y en los últimos años, que he concentrado mi lectura cosas que no tienen nada que ver con digital. Temas de copywriting, temas de posicionamiento, value proposition, como todas esas cosas que son independientes de que lo hagas con AI o no, y que son críticos para una función de marketing. Te pones a leer los libros clásicos de copywriting, de negocio y demás, y esos principios que están hoy día fueron creados hace 100 años. El A/B testing, hay un libro que habla de eso hace más de 100 años en advertising. Imagínate, y la gente lo ve ahora como que fuera como la panacea. Ya había una persona haciéndolo hace Es 100 años. Everything is a remix. Tal cual. Entonces, en resumen, todo esto, cada uno tiene que entender su función, esas cosas que no van a cambiar en el tiempo, pero a la vez tienen que entender cómo el AI puede potenciar parte de esas tareas, de ese pensamiento, y uno tener el criterio para decir, esto me sirve, esto no me sirve, por aquí es el camino, y no dejarle todo el criterio a la inteligencia artificial. Así que no sé, Ulises y Jorge, qué closing thoughts tienen de este tema del reporte, ¿no? O sea, Creo en que mi caso, dale, Jorge, dale, dale. no, no, yo creo que al final lo más importante es, y creo que es algo que nosotros debemos de hacer también para ayudar un poco a la audiencia, es que hay que tener un framework de, bueno, ¿cómo me empiezo a educar? ¿Cuál es el paso uno a uno donde me llevo desde cero hasta, bueno, sé algo de AI y sé algo que es que puedo hacer más adelante para empezar a definir mi carrera o lo que estoy haciendo hoy? Creo que no hay un framework generalizado. Y ahorita varias empresas están tratando de decir, bueno, cursito aquí, cursito allá, pero realmente qué significa alguien que sabe AI y cómo llevas a alguien de cero a alguien que sabe de AI y lo puede implementar en su trabajo. Creo que es primera cosa que nosotros, es más, nos pongo de tareas a nosotros hacerlo. Deberíamos hacer un curso para ayudar a las personas para esto. Creo que haciendo eso a un lado, el tratar de estar informados y tratar de leer libros que estén empezando ya a hablar de AI para tú empezar a entender conceptos y te los jales, es fundamental. Porque el problema de AI es que como aplica todo, no hay una carrera de soy especialista en AI, sino ya nos está cayendo a todos como un guacalazo de agua fría y si no empezamos a informarnos de cuáles son los use cases, empezamos a implementarlo en nuestro día a día, estamos fritos. Entonces, yo diría que esas dos recomendaciones como closing thoughts es que si hay una transición de trabajos, si estás en una zona que está con mayor riesgo, empieza a educarte ya porque quieres empezar a utilizar AI para o migrarte a otro tipo de trabajo o hacer que tu trabajo sea dependiente de AI y ya tú te encargas de que manejes todo ese rol, ¿no? Sí, en mi caso hablaba y también los escuchaba, yo decía como que bajé un poquito como a otro estrato donde para mí creo que ha sido un problema quizás de las mismas empresas donde a veces cuando postean estos trabajos que te dicen, dije, pensamiento analítico, resiliencia, como que lo ponen como muy general y la gente como que también los toma de esa misma manera, pues como que no los toma en serio. Pero en verdad sí son habilidades que las personas tienen que cuestionarse si tienen o no, y si no las tienen, entender cómo las pueden ir desarrollando, porque son al final son habilidades que te permiten ir evolucionando. Entonces, porque la tecnología va a seguir evolucionando. Entonces, tú vas a tener que seguir aprendiendo. El sistema se va a seguir moviendo. Significa que hoy estamos hablando de AI y mañana vamos a estar hablando de otra cosa. Entonces, el pensamiento analítico, la resiliencia, la adaptabilidad, la curiosidad, son elementos que son importantes, que a veces se pasan como
Es como cuando se hablan de valores, todo se pasa como por encima. Yo creo que es importante que sí tomemos como responsabilidad en estos conceptos y sí personalmente entendamos si tenemos o no esos skills o no tenemos esos skills para irlos desarrollando y ya luego los montamos dentro de las herramientas. Porque nuevamente, o sea, en su momento fue HubSpot que salió, luego salió Shopify, luego salió otras cosas, pero si tú tienes estas habilidades de adaptarte, de pensar, tú las vas a aprender y las vas a poder montar y las vas a poder tener en tu tool de herramientas para poder utilizarlas y para poder avanzar. Entonces, para mí esa es como la conclusión, como que estas habilidades que a veces se sienten como más etéreas o como que no se sienten tan importantes, sí es elemental como que darle su valor, pues, para poder entonces evolucionar con las tecnologías que van entrando. De acuerdo, y también, eh, digo, le- pero puede ser o en subject para otro episodio, ¿no? Pero cómo este tema está siendo considerado por lo menos en la agenda de los gobiernos o en los planes educativos, porque hoy, si estamos trabajando todavía sobre una base educativa de, no sé, aprender ciencia y aprender educación física y aprender como lo tradicional, pero no considerar esa parte como de critical thinking, plus la parte de análisis de datos, todas estas otras cosas que también son clave para el futuro de, no sé, ser más social, discernir entre un fake news y algo real. Yo creo que va a estar interesante y no sé realmente si lo están considerando, por lo menos en Panamá, ese tema de cómo esto va a impactar, porque yo sí creo que particularmente el tema de AI es algo que para todas esas personas que han tenido o están teniendo problemas en el mercado laboral, yo creo que es lo que va a hacer la diferencia. A veces en la historia, yo creo que alguien, no me acuerdo quién fue que dijo que como esas transformaciones grandes que se dan, tipo la era industrial, que cuando se inventó la electricidad y después de eso AI. O sea, entre eso ni siquiera las redes sociales. O sea, el AI es algo que es una transformación completa, ¿no? Pero bueno, gracias Jorge, gracias Ulises, gracias a nuestros espectadores o escuchas y esperamos que les haya gustado este episodio. Déjennos saber en los comentarios qué les pareció, alguna pregunta o alguna temática que quieren que abordemos en otro episodio y recuerden suscribirse o compartirlo con alguien que les pueda ser de valor. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.